8 relatos de terror en hospitales. Número 1. Relato nocturno desde una clínica en Monterrey. Trabajo en el turno nocturno de una clínica, donde nos permiten descansar en el primer turno, que va de 12 a 3 de la madrugada. En una ocasión, me dirigí hacia la sala de recuperación, donde me encontraba solo. Por precaución dejé una luz encendida y puse una alarma para despertarme faltando 10 minutos para la hora de regreso. Al despertar, consulté la hora en mi celular y vi que eran las 2:10 a.m. Decidí dormir la media hora restante. Sin embargo, al colocar el celular en el estante al lado de la camilla, sentí un repentino cansancio que intentaba adormecerme, lo cual me pareció extraño, ya que usualmente me cuesta conciliar el sueño. Una vez recostado, noté que no podía moverme, aunque aún estaba despierto. Entonces, de manera inexplicable, me cubrieron completamente con la sábana que había dejado para abrigarme, la cual tenía a la altura del pecho. Intenté rezar el Padre Nuestro para calmarme, pero olvidaba las palabras a mitad de la oración y tenía que comenzar de nuevo, lo que aumentó mi inquietud. De repente, percibí cómo la camilla se movía, lo cual me llenó de temor. A pesar de que todas las camillas siempre tienen el freno activado, esta se desplazaba. En ese instante, logré moverme y destaparme, quedándome sentado un momento para reflexionar sobre lo sucedido. Al revisar mi celular, apenas habían transcurrido 4 minutos desde la última vez que lo consulté. Decidí levantarme, ponerme los zapatos y verificar si el freno de la camilla estaba activado. Para mi sorpresa, efectivamente estaba puesto. Al regresar a la estación de enfermería, mis compañeras notaron mi palidez y me comentaron que en esa sala de recuperación ocurren sucesos inexplicables. Desde entonces, evito quedarme en esa sala. Número 2. Un relato de sanación inexplicable. En mi familia, uno de mis hermanos nació con necesidades especiales, con un sistema inmunológico muy débil y sufriendo de neumonía recurrente. Debido a su delicado estado de salud, era un bebé que apenas se movía, no lloraba y tenía dificultades para alimentarse. Recuerdo claramente cuando lo hospitalizaron en el Hospital San José en Zacatecas. Pasaba largos periodos allí y en una de sus enfermedades más graves llevaba aproximadamente un mes en el hospital. Mi madre siempre llevaba consigo una libreta para registrar los medicamentos que le administraban al niño, tratando de mantener un control sobre su tratamiento. Una noche, cerca de la medianoche, mi madre relata que una enfermera con una túnica larga y blanca entró a la habitación. Su vestimenta era notablemente diferente a la de las demás enfermeras. Sin más preámbulos, la supuesta enfermera anunció que venía a administrarle una inyección de medicamento al niño. Mi madre, sorprendida, le dijo que a esa hora no le correspondía ninguna inyección. La enfermera insistió, afirmando que era una indicación directa del médico. Ante la insistencia, mi madre accedió y permitió que le administrara la inyección, tras lo cual la misteriosa enfermera se retiró sin más explicaciones. A la mañana siguiente, cuando llegó la enfermera habitual, mi madre le comentó sobre la visita nocturna y la inyección administrada. Para asombro de mi madre, la enfermera no podía explicar lo sucedido, ya que ella era la única enfermera de turno ese día. Este extraño evento dejó perplejo a todo el personal médico. Lo increíble ocurrió al amanecer. Mi hermano comenzó a reaccionar positivamente. Empezó a tomar alimento a través de un gotero y su salud comenzó a mejorar rápidamente. Este repentino cambio positivo en su condición de salud dejó asombrado incluso al pediatra, quien no podía explicar cómo alguien tan enfermo había mejorado tan repentinamente. Hasta el día de hoy, recordamos ese episodio con asombro y especulación. Nos preguntamos si esa misteriosa enfermera podría haber sido una presencia celestial, como la planchada,
que le administró el medicamento que necesitaba para encontrar alivio y sanación. Aunque ocurrió en 1992, sigue siendo un evento que despierta interrogantes y reflexiones en nuestra familia. Número 3. La misteriosa visita en el hospital. Trabajo en un hospital pediátrico. Una noche, durante el turno de guardia, cerca de las 11 de la noche, mis compañeras y yo estábamos sentadas en el mostrador terminando de registrar las notas, con la vista fija en los cubículos de los pacientes. En ese momento se acercó una madre y nos dijo: «Señoritas, ¿vieron a ese hombre que vino a visitar a la niña en la cama de al lado?». Todas respondimos que no habíamos visto a nadie entrar, así que le pregunté a la madre de la niña. Ella me respondió: «Acaba de ir al baño», pero ninguna de nosotras vio a ningún hombre. La mujer del cubículo contiguo nos dijo que había visto a un hombre con bermudas y camisa blanca acercarse a la niña, lo cual nos pareció extraño, porque en el hospital no permiten la entrada con bermudas. Además, el hombre se quedó parado junto a la niña, y ella le preguntó quién era. El hombre simplemente respondió: «Perdón, me equivoqué de habitación», y se fue. La mujer dijo que tenía un olor extraño, a alcohol. Luego recordó que la madre de la niña le había dicho que estaba sola en la ciudad y que su esposo viajaría al día siguiente porque la niña sería operada. La mujer corrió a avisarnos. Esa misma noche, una hora antes, la madre nos dejó cuidando a la niña mientras salía a comprar algunas cosas para la cirugía. La niña estaba ansiosa, lloraba mucho. Tenía 1 año y algunos meses, no hablaba y ni siquiera se calmaba con música para niños. Cuando la madre regresó del baño, le contamos lo sucedido. Ella quiso revisar las cámaras de seguridad, así que fuimos a hablar con los guardias, pero nadie vio a ningún hombre con esa vestimenta. Yo tenía que irme, así que le sugerí a la madre que revisara las cámaras al día siguiente, cuando la niña ingresara al quirófano. Al día siguiente, cuando la niña recibió la anestesia, lamentablemente falleció. A todas nos estremeció esta situación, y más aún al recordar lo ocurrido la noche anterior. Aún nos preguntamos si alguien de la familia la visitó o si fue un ángel quien estuvo allí. Número 4. El misterioso consejo del médico fantasma. Hola, buen día. No sé si mi historia califique como paranormal, pero ciertamente es bastante extraña. Hace casi una década, en enero de 2013, estuve hospitalizado en el IMSS de Monterrey, en la clínica número 25. Me habían diagnosticado insuficiencia renal crónica, lo que significa que mis riñones ya no estaban funcionando correctamente. En aquellos días tenía un catéter para someterme a hemodiálisis, pero lamentablemente se infectó. En ese momento me encontraba muy enfermo. Los médicos del turno de noche me recomendaron que me quitaran ese catéter y me pusieran uno nuevo. Según ellos, era una cuestión de vida o muerte. Mis padres pidieron un momento para pensarlo, aunque los médicos insistieron en que no había tiempo que perder. Durante esos 10 minutos de deliberación, apareció una persona que afirmaba ser médico, aunque vestía de forma casual. Nos preguntó qué nos sucedía, y mi padre explicó la situación. Este supuesto doctor nos aconsejó que no procedieran con la operación, ya que si el catéter estaba infectado, era probable que mi sangre también lo estuviera. Me encontraba en una condición tan delicada que un cambio de catéter no cambiaría nada, y probablemente solo empeoraría mi situación. Este individuo, que se presentó como Alejandro, no recuerdo su apellido en este momento, nos advirtió enfáticamente que no permitiéramos que los otros doctores realizaran la operación. Después de esta conversación, cuando los otros médicos llegaron, mi padre les impidió llevar a cabo la cirugía. Los médicos se molestaron y obligaron a mi padre a firmar una carta de responsabilidad, en la que se decía que si algo me ocurría, sería culpa suya. Mi padre decidió sacarme del hospital por alta voluntaria y me llevó a un nefrólogo particular. Este último nos aseguró que hicimos lo correcto al no permitir la operación,
ya que podría haber resultado fatal. Cuando me recuperé sin necesidad de un nuevo catéter, fuimos al IMSS para agradecer al médico que nos había aconsejado, pero para nuestra sorpresa, descubrimos que ese doctor nunca había trabajado allí. No existía ningún médico con ese nombre en los registros del IMSS. Hemos buscado a este supuesto doctor en varias ocasiones, pero nunca lo hemos encontrado. Es como si hubiera desaparecido por completo. ¿Qué opinan ustedes? ¿Alguien más ha experimentado algo similar? Número 5. La enfermera misteriosa del IMSS. Cuando mi hija nació en el Hospital General del IMSS, recuerdo que en la habitación había 2 mujeres además de mí. Éramos 3 en total. Durante la madrugada, una enfermera cuyo rostro no podía ver debido a que las luces de la habitación estaban apagadas y solo se iluminaba un poco con unas pequeñas lámparas, entró y revisó el catéter de la señora que estaba a mi lado izquierdo y luego el mío. Como había dado a luz de manera natural, la enfermera me acompañó al baño para cambiarme el apósito y así controlar el sangrado de la herida. Todo parecía normal a mi parecer. La enfermera misteriosa se comportó de manera muy amable y servicial y después de revisarnos, se marchó. Al día siguiente, alrededor de las 7 de la mañana, entraron más enfermeras y preguntaron si todo estaba bien. Nosotras respondimos que sí, pero mencionamos que una enfermera había venido durante la madrugada para revisarnos. Una de las enfermeras abrió los ojos sorprendida y dijo: «No tenemos enfermeras de guardia durante la madrugada». Nosotras insistimos en que una enfermera, un poco robusta y de baja estatura, nos había atendido. La enfermera respondió: «Ya sé de quién hablan. Ella falleció hace 3 años». Contrario a lo que uno podría esperar, no me asusté. Simplemente me quedé sorprendida de que esa enfermera nos hubiera atendido a mí, a las otras 2 mujeres y a los bebés con tanta amabilidad. Número 6. Un adiós y un renacer. Te contaré una historia conmovedora que involucra a mi familia. Un tío materno enfrentó una situación muy delicada debido a una bacteria que afectaba gravemente sus pulmones. Los médicos no daban garantías de su recuperación y sugerían a la familia prepararse para lo peor. Este tío, quien solía cuidar de mis abuelos, se había mudado al mismo conjunto residencial para estar cerca de ellos, ya que la mayoría de nuestros familiares vivían fuera de la ciudad. Tras 5 días sin mostrar mejoría, los médicos tomaron la decisión de someterlo a una operación de último recurso para drenar ambos pulmones. Informaron a su esposa y al resto de la familia sobre la gravedad de la situación. Mientras tanto, en casa, mi abuelo se encontraba con varios de mis primos y otra tía, quienes lo cuidaban atentamente. De repente, mi abuelo comenzó a sentirse mal. Mis primos y otra tía lo llevaron rápidamente a la clínica donde estaba siendo atendido mi tío. Mi abuelo no tenía conocimiento de que iba a ser operado. Tristemente, mi abuelo falleció esa misma noche, mientras mi tío se encontraba en cirugía. Afortunadamente, la operación de mi tío fue exitosa y durante su recuperación, todo marchó bien. Lo primero que preguntó al despertar fue por mi abuelo, ya que durante la cirugía sintió su presencia reconfortante, como si le diera ánimos para seguir adelante. Más tarde se dio cuenta de que no era una presencia física, sino una especie de despedida espiritual. Mi abuela recuerda que mi abuelo, al enterarse de la enfermedad de mi tío, expresaba: «Daría mi vida por él, si eso pudiera salvarlo». Número 7. La visita de la planchada. Te contaré mi historia. Hace 13 años, estuve involucrada en un accidente automovilístico que resultó en múltiples complicaciones, especialmente debido a los golpes en la cabeza. Estuve en coma inducido durante varias semanas, pero a pesar de estar sedada, recuerdo todo lo que me decían mis padres. Una noche, los tubos fueron retirados y desperté en la habitación del hospital. Solo había una enfermera allí, ocupándose de otros pacientes.
Le pedí agua y sin siquiera mirarme, me aseguró que me la daría. Aunque su apariencia era la de una enfermera común, su vestimenta parecía un tanto anticuada y muy pulcra. Se acercó reconfortándome con palabras de que todo estaría bien y que pronto regresaría a casa. Recuerdo cómo acariciaba mi cabeza, ajustaba los monitores y me administraba medicamentos. Al pedirle agua nuevamente, me aseguró que me sentiría mejor después de beberla. Me quedé dormida y cuando volví en mí, me encontraba en una habitación diferente del hospital, en un piso con más gente. Después de unos días en casa, tuve una reacción alérgica a uno de los medicamentos que tomaba, lo que me llevó de vuelta a urgencias en el mismo hospital. Esta vez, una doctora me atendió y me dijo que me había cuidado anteriormente. Esa noche me quedé en observación y le pedí que llamara a la enfermera que me había dado agua. Para mi sorpresa, la doctora se rió y dijo que estaba confundida, ya que nadie me había dado agua en la unidad de cuidados intensivos. Cuando traté de describir a la enfermera, la doctora se sorprendió y mencionó un apodo, la planchadita. Fue entonces cuando comprendí que estaba hablando de un supuesto fantasma que había venido a ayudarme. Esta es mi historia, ocurrida cuando tenía 13 años en Hermosillo, Sonora, en el IMSS de la Juárez Infantil. Número 8. La misteriosa visita en el hospital. Quisiera compartir contigo una historia que le ocurrió a mi papá. Estamos hablando de principios de los años 80, cuando en nuestro hogar utilizábamos un boiler de leña para calentar la casa. Un día, mi papá cometió el error de echarle un poco de gasolina para encender la leña, lo que provocó una llamarada que quemó aproximadamente el 40% de su cuerpo. Lo llevaron de urgencia al hospital, específicamente al área de quemados, donde lo ingresaron de inmediato. Él recuerda que durante una de esas noches en el hospital se presentaron dos médicos de piel muy blanca, un hombre y una mujer. Comenzaron a aplicarle ungüentos en la piel quemada. Sin embargo, al día siguiente, cuando preguntó por ellos, nadie en el hospital parecía conocerlos. De los 5 pacientes ingresados por quemaduras, mi papá fue el único que sobrevivió. Meses después, fue dado de alta del hospital en perfecto estado de salud. Hasta el día de hoy seguimos sin tener respuestas sobre la identidad de esos seres que mi papá nunca volvió a ver. Si esta narrativa te ha cautivado, te invito a expresar tu interés suscribiéndote, dándole me gusta y activar la campana para seguir descubriendo más historias intrigantes.